Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, meditando en ella, recibiendo de ella nuevas fuerzas, vida, gozo, paz, amor. Qué lindo, hermanos, poder meditar. Decía la hermana Bertita hoy, hace un rato que platicaba con ella, es un buen desayuno, es muy, nos llena de energía, nos nutrimos bien, comenzar cada día, hermanos, compartiendo lo que es la palabra de Dios o meditando en ella, como son estos devocionales que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es algo inusual, ¿verdad? Predicar todos los días o meditar en la palabra, pero no debería de serlo. Deberíamos de acostumbrarnos, deberíamos de ser parte de nosotros. Cada uno de nosotros debería de hacerlo, porque no hay nada más sabroso que ejercitar el espíritu. ¿Y cómo? Pues bueno, leyendo, orando, todo el ejercicio espiritual o toda la práctica espiritual que nosotros podemos tener. Hoy comparto en Efesios 4, amados hermanos, hermanas, ministros, consiervos que me escuchan. Efesios 4 es algo muy lindo que Dios nos permite tener en la palabra de Dios, y habla de la unidad del espíritu, habla de una actitud que es bueno que meditemos hoy. Saludos a la hermana Marta Bonilla, la cual ya va en camino de regreso a casa. Que el Señor te bendiga, hermana. Bendiciones, porque fue de gran bendición tenerlos acá en casa, ya que siempre que nos vemos nos gozamos. Leo para ustedes, hermanos, en Efesios 4, y leo del 1 al 8. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, literalmente preso, estaba preso cuando escribía esta carta a los Efesios. Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, con que fuisteis llamados. Fuimos llamados con una vocación. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a desglosar un poquito. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si uno puede llegar a soportar a una persona o otra persona a uno, en realidad es por amor. Soportándoos, dice, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Solo si nos soportamos, porque esa es una prueba, hermanos, soportarse uno, aceptar los errores de fulano, de sutano, del hermano, de la hermana, porque hay amor. Pero este amor que habla aquí nos llama a una unidad con el espíritu. Y eso es muy lindo, hermanos, porque dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese soportarse no debe traspasar, hermanos, la falta de amor, y no debe de escasear de una unidad con el espíritu, porque es el vínculo de la paz. ¿Quieres tener paz? Bueno, tienes que tener amor y tienes que tener la unidad del espíritu. No podemos tener paz como el mundo la da, como el dinero la da. Esas son satisfacciones personales que uno puede alcanzar al tener dinero o al tener paz como el mundo la da. Pero la paz que Dios da siempre va a ir relacionada con el amor. Siempre va a ir relacionado con guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y dice en el 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tremenda esta palabra vocación, me llama mucho la atención y la vamos a analizar un poquito, porque dice un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice, subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aleluya. Qué lindo, hermanos, lo que Dios nos permite, una unidad en el Espíritu. Acaba de estar en casa el pastor Luis, al cual apreciamos, amamos como amigos, como hermanos, como consiervos, sirviéndole a un Dios no de meses, no de años, sino de décadas, que hemos tenido una comunión en el Señor. Pero ahora que el Señor pone nuestros ojos en este versículo de Efesios 4, donde Pablo le escribe a la iglesia, te escribe a ti, me escribe a mí, siempre hablando de la línea del amor. No podemos tenernos, hermanos, paciencia si no hay amor. No podemos, hermanos, andar como es digno de la vocación, ni siquiera del don, de la vocación, de lo que te gusta, de lo que te nace, de lo que tienes talento, de lo que tienes esas cualidades muy personales que cada individuo tiene, que es dado por Dios, lo cual al estar con ese enfoque, porque fuimos llamados con una vocación. ¿Cuál es tu vocación dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia? ¿Cuál es tu vocación, hermano? Cualquiera que seas, hay quienes les nace ser como son, y lo lindo de tener una vocación, si usted no me deja mentir, es que cuando uno encuentra a esas personas en cualquier ramo de la vida que se ocupen, uno dice, wow, esta persona tiene vocación, lo hace por amor, se entrega completamente. Dios apela a esa verdad, apela a que entendamos que tenemos una vocación. Hay quienes no saben, hermano, que la vocación ya fue dada por Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios, porque Dios nos llamó y quiere que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Qué lindo, con toda humildad. Ese don, yo soy bueno para una cosa, pues tengo que andar como es digno en esa vocación que tengo, en ese oficio, en ese trabajo, en ese talento, en ese don, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es un requisito indispensable para todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, para todo aquel, queridos hermanos, que camina en el camino correcto, en la verdad, que se congrega en una iglesia, que ha abierto su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Si no hay amor, usted no va a poder soportar, yo no voy a poder soportar, no voy a tener paciencia hacia mi prójimo, a mis hermanos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, solícitos, como quien dice que es un requisito que tenemos que pedir, es un llamado de Dios a tener esa unidad de espíritu. Usted sabe que cuando hay unidad de espíritu no hay una pared que divide. ¿Por qué? Porque yo puedo entonces convivir con un hermano que va a otra iglesia, con un hermano que va a otro ministerio, con un hermano que se pone velo, con una hermana que cree que el velo es lícito y otra que no. ¿Por qué? Porque el vínculo del amor, con la paciencia que nos tenemos para enseñarle las verdades de la palabra de Dios a los siervos de Dios, al pueblo de Dios, porque esa verdad nos hace libres. Ahora, solícitos en guardar la unidad, quiere decir que tenemos que hacer un trabajo especial como iglesia de Cristo. Si algo carece en una iglesia y es amor, entonces no es iglesia, porque Dios es amor, porque los hijos de Dios prueban que son hijos de Dios cuando nos amamos los unos con los otros. Por eso es que yo apelo, como dice aquí Pablo, que le escribe a la iglesia de todos los tiempos, no solo a la de Efesios, que mantengamos la unidad del Espíritu, que aunque hermanos amados, vayamos a una congregación, estemos en otro país, estemos en otra iglesia, si algo es bien fácil, bien difícil escuchar, bien difícil entender, es, hermanos, estas pláticas como que yo soy del apóstol fulano, yo soy del apóstol mengano, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal congregación,
y mi religión cristiana no me permite juntarme contigo porque el pastor dice que esto y que el otro, pero hay un vínculo del amor, hay una solicitud de parte de Dios, hay un requerir de parte de Dios que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque de lo contrario no estaremos mostrando nuestra vida espiritual sino nuestra vida carnal. Pablo le decías, nos enseñaba a que pues Apolos no era nada, que él mismo, Pablo, no era nada. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Priscila y Aquila, que yo soy de tal congregación. Nos llama carnales, nos llama, hermanos, la atención a que meditemos, a que entendamos de que lo que Dios desea de nosotros es de que esta palabra amor ahora la usemos para estar unidos con el Espíritu de Dios. Y estando unidos en amor, que nos tengamos paciencia los unos con los otros, ¿verdad? Cada uno, hermano, si usted convive conmigo, yo convivo con usted, o en una congregación o en una iglesia, vamos a entender de que hay unos que son de diferente carácter, de diferente modo, y tenemos que aprender a tener paciencia los unos con los otros. Es lo que Pablo nos está llamando, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermano, ¿cuál es tu vocación en ese amor? ¿Cuál es tu vocación en esa unidad con el Espíritu? ¿Cuál es tu vocación en ese vínculo de paz? Dios nos está pidiendo que tengamos un cuerpo, un espíritu, que seamos un cuerpo. Hermano, la mano no puede estar sola. Hermano, necesita del antebrazo, del brazo, del hombro, de todo el cuerpo. Esa es la figura que Dios ve de todas las congregaciones. Hay unas más grandes, hay unas más pequeñas, pero debemos de estar unidos en el vínculo, como dice la palabra, en el vínculo de la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, y como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Todos fuimos llamados a esta esperanza, a esta vocación. Quiere decir que ser cristiano también puede ser parte de una vocación, de un llamado, de algo que te nace, de algo que te gusta, de algo, hermano, que hay bendición. Cuando tú te enfocas en tu vocación, bueno, es algo precioso, es algo que Dios usa, es algo que va a ser de bendición, es algo que Dios va a exaltar en ti. Y haciendo eso, vamos a tener una unidad con el Espíritu, que es lo que le hace falta a la iglesia. No podremos ser ricos, no podemos ser, hermano, simpáticos, no podremos ser, hermano, celebridades o personas importantes, pero somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Y Pablo nos llama a que mantengamos esa unidad de espíritu. Un Dios, aleluya, un cuerpo, un espíritu, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, aquello que nos tenía oprimidos sin vocación, aquello que nos tenía oprimidos cuando nos decían que no servíamos, cuando no nos enseñaron de la manera correcta, tal vez en el hogar o tal vez en una escuela. Hermano, hay veces que hay maestros que no son muy devotos, que no muestran su vocación cuando un alumno no saca buenas calificaciones, pero hay otros maestros que tienen vocación y cuando ven a un niño que no saca buenas calificaciones, se vierten más a ellos porque tienen vocación. Así debe de ser nuestro llamado, con vocación, nuestro servicio con vocación, nuestra unidad con el Espíritu Santo con vocación, nuestra manera de ver a los hermanos de otras congregaciones con vocación, porque somos de un solo cuerpo. Aprendamos a no pensar que la iglesia está dividida o separada.
No, aunque los ministros estén peleando, aunque sean los líderes de esas grandes congregaciones, como Ebenezer, un ejemplo, ustedes saben que son organizaciones grandes, pero alguien que va a Ebenezer no puede ir a Elim, alguien que va a Elim no puede ir a Palabra Miel, hermano, porque sus líderes no están de acuerdo en la doctrina que predican. No hay unidad del cuerpo de Cristo, no debe de ser así. Menciono estas congregaciones porque es de donde también conozco, pero es porque en el ambiente hispano, en el ambiente latino, estas congregaciones son grandes, y cuando uno mira, hay unidad dentro de ellos, hay unidad dentro de su congregación, pero no con otros. No son capaces de tener paciencia a un pastor que no cree como ellos o que practica diferente de como ellos. Se creen más allá, no tienen humildad, no tienen paciencia, dividen cuando impiden que alguien que es parte del cuerpo de Cristo quiere ser de bendición. Como un ejemplo, hay alguien que sea experto en sonido y lo tienen en tal X congregación, pero cuando éste pide permiso para ir a Y congregación para armarles, no le dan permiso. Hay envidia, hay celo, hay rencilla, nada que ver con lo que estamos leyendo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. La vocación te la dieron para que la uses con el cuerpo de Cristo, no solo en una iglesia, no solo en una congregación. ¿Quiere decir que puedes ir a cualquier iglesia? No, también hay que tener la prudencia, porque eso no es andar como es digno. Pero uno debe de estar dispuesto a que la unidad del Espíritu, van a haber momentos que debemos de entender que somos de un cuerpo, un espíritu, que fuimos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Pongamos a servir nuestra vida, nuestra vocación, nuestro corazón. Amén, hermanos. Gloria a Dios, porque Dios nos está llamando a la unidad del cuerpo de Cristo. Es algo que nosotros debemos de entender y ver bien claramente, que la iglesia no está unida. La dividen las congregaciones, la dividen los grandes líderes. Si tú tienes un líder que es un apóstol, pero ese apóstol está dividiendo el cuerpo de Cristo, aunque mantenga su congregación unida, está dividiendo, está fallando. Ahí no hay, hermano, como dice la Biblia, soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí no hay esto de solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Zapalú, yo soy de Sergio Enríquez, yo soy de Otoniel Ríos Paredes, que han sido grandes ministros, pero entre ellos, o tal vez entre ellos sí son amigos, pero sus congregaciones no se los permiten. ¿Hasta cuándo vamos a ver a la iglesia como hermanos amados? ¿Hasta cuándo vamos a ver a la iglesia como que no es un solo cuerpo? ¿Hasta cuándo vamos a entender qué más tiene que pasar? Ya no hagamos el ridículo, carnalmente hablando, de dividir a la iglesia. Hermano, somos cuerpos. Hermana Hilda, ella está en México, ella va a otra congregación, nos une el ministerio o el seminario virtual de la sana doctrina. Es una sierva de Dios, hermano, la bendecimos, sirve con todo en México donde ella vive, y nos unimos porque estamos unidos en el vínculo del amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu, como con el hermano Verdugo Francisco, que me está sintonizando. Él va a Ebenezer, y no por eso mi corazón no está con él, ¿verdad? No por eso, hermano, yo no sé tenerle paciencia, amor. Por lo contrario. ¿Por qué? Porque entiendo que somos de un cuerpo, de un espíritu, que también fuimos llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. Hermanos, si el amor no nos une, aunque se enoje tu líder, aunque se enojen los apóstoles de este tiempo, que sí los hay, y hay unos que son falsos, ¿cómo los notas? Escudriña la palabra, mira lo que dice aquí. Unámonos para avanzar como un cuerpo, ayudémonos, crezcamos juntos, amemos la palabra.
para que como dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Eso es tremendo. No cualquiera lo hace. Tú le eres fiel a tu congregación, pero no al cuerpo de Cristo. Hermanos, vamos a orar, a quedar despedidos. Si usted tiene aportaciones, hágalas, preguntas, hágalas. Si no le parece lo que estoy enseñando, predicando, también hágamelo saber. Pero busquemos esa edificación con esa vocación con la que fuimos llamados, soportándonos los unos a los otros, edificándonos. Mi lema es: crezcamos juntos, obedezcamos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por mis hermanos, pastores, ministros, siervos, siervas en todas las partes del mundo donde escuchan este devocional. Bendícelos, Señor, únenos, levántanos. Levanta tu iglesia como un solo cuerpo, con una misma fe, con un mismo espíritu, con un solo Dios, con un solo Señor Jesucristo. Y permítenos ser útiles en este tiempo de tinieblas, en este tiempo de división, en este tiempo de escándalo en la iglesia. Como Pablo lo está mencionando, sigue sucediendo. Padre, gracias porque dice el hermano Luis Guillermo, el pastor, que está de acuerdo. Así es, hermanos, que el Señor les bendiga, los amamos, seamos útiles, sirvamos con vocación, sirvamos con amor, soportémonos con amor. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, si el Señor lo permite. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Y saludos a la hermana Georgina también, que está viendo. No sé de dónde nos sintoniza, pero quiero decirle que debemos, hermanos, que debemos unirnos, que es tiempo que los líderes nos dividan. Amén, hermana Hilda. Ya no es tiempo de estar divididos, ya no es tiempo de decir yo soy más porque yo tengo una gran iglesia y mi iglesia es la verdad y la tuya no. ¿De veras? ¿De veras, hermanos? A eso nos trajo, por eso dio su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros solo dijéramos amén a los que dividen. ¿O cuándo vamos a decir aleluya? Somos de un cuerpo, un espíritu, fuimos llamados a una vocación, nos une el Señor, como dice, con paciencia en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo es posible que nosotros, con 5 sentidos y con un Espíritu Santo, sigamos dividiendo las iglesias? En lugar de que hacer discípulos, y que tú, hermana Marta Bonilla, que tú, hermano Pastor Luis, que tú, hermano Francisco, cada uno con su don, con su vocación, seamos unidos para edificarnos, para pelear. Que la necesidad del hermano Francisco, hermano, sea la necesidad mía, la necesidad del pastor, de la hermana Marta. Que seamos nosotros, hermano, verdaderamente unidos en el Espíritu Santo y en el amor. Aleluya, qué lindo. Me gusta este mensaje, siento cosquillitas en mi corazón. Que Dios los guarde, mis amados hermanos. Nos vemos el día de mañana. Feliz viaje de regreso a Eugene, a trabajar, bajan del avión y a trabajar. Qué tremendo. Dios los guarde, hermanos, por su esfuerzo. Que el Señor los bendiga grandemente. Son de gran bendición para nuestra vida. Y mi casa es tu casa. Amén. Bendiciones.